Bien, vamos a ver la ley de Newton. Tres leyes. Son tres leyes vitales de Newton que son importantes para poder entender cómo funciona esto de la fuerza. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la masa inercial y la tercera es la ley de la acción-reacción. Pueden venir cualquier pregunta que tenga que ver con alguna de estas leyes, principalmente de la masa inercia y acción-reacción. La ley de la inercia nos dice que un objeto en reposo va a permanecer en reposo y solamente un objeto que esté en movimiento va a continuar en movimiento a una velocidad constante, a menos que se aplique sobre él una fuerza externa neta que permita modificar el estado actual del cuerpo. Es decir, que si yo dejo mi Nepo aquí sobre la mesa y nadie lo mueve, no viene nadie y me lo mueve, aquí me puedo ir a dormir, puedo ir a jugar, puedo ir a comer, puedo ir a donde y aquí lo tengo otra. ¿Sí? Hay muchas veces que erramos y tenemos mala memoria. Una de las ventajas de usar Nepo Watsinsin es buena retención de memoria, buen manejo de memoria, es un instrumento creativo, es un instrumento lúdico, dinámico. Además, una de las ventajas que tiene es que si las personas adultas y adultas mayores juegan con él, muy probablemente no les dé, o es menor la probabilidad de que les dé Alzheimer, la enfermedad alemana, la famosa enfermedad del alemán. Bueno, entonces, efectivamente, yo puedo a lo mejor llevarme Nepo Watsinsin a algún lado, o puedo llevarme este libro a algún lado, y yo lo moví, ¿no? Y yo digo, pues, ¿dónde está mi libro? No lo encuentro. Entonces, no lo encuentro, y ya más tarde recuerdo, sí es cierto, me lo llevé a la escuela, lo moví de lugar, no está aquí en el estudio, está en el... bueno, yo aquí le llamo estudio, en este cuartito donde tengo mis cachivaches, donde tengo mi colección de máscaras de luchadores, donde tengo mi santuario, mi lugar de trabajo, ¿no? Pero aquí al lado, en el otro cuarto, tengo un salón. Entonces este es mi estudio y este es mi salón. Entonces a lo mejor me lo llevé, lo pasé del salón al estudio, del estudio al salón y no me acuerdo dónde lo dejé, ¿no? Entonces la ley de la inercia. La ley de la masa inercial nos dice que es la de la inercia de un cuerpo y su unidad es el kilogramo. Ajá. Por eso hablamos de la ley de la gravitación universal, la constante de gravedad universal o la constante de gravedad universal es 6.60 por 10 a la menos 11, eso está en notación científica. Newton por kilogramo cuadrado sobre coulomb cuadrado o algo así. ¿Sale? Entonces, bueno, segunda ley, la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, es proporcional a la masa. Es decir, si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta, pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Aquí de la primera ley de Newton de la inercia no hay fórmula, pero en el caso de la masa inercial sí hay fórmula, que es aceleración es igual a fuerza entre masa es igual a fuerza por la aceleración, y así vamos despejando. Entonces dice, cuando una fuerza neta sobre un cuerpo es 0, su aceleración es 0. La aceleración, aquí veíamos que se mide en metros sobre segundo cuadrado, la fuerza en newton y la masa en kilogramos. El peso, representa con una W, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que esté sobre su superficie. El peso se mide con un diámetro, con un dimómetro, y su unidad en el sistema internacional es el peso. La fórmula del peso aquí la tenemos, peso igual a masa por gravedad. ¿Sí? Lógicamente, mientras más pesado es un cuerpo, no mientras más masa inercial tenga, mientras más pesado esté un cuerpo, pues más rápido va a llegar al suelo por el centro de gravedad, ¿no? Tercera ley de Newton, esa es la ley de acción. Establece que si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 va a ser igual, pero opuesta, o de sentido opuesto a la fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 por el cuerpo 1. Aquí viene mucho un ejercicio de que tengo dos objetos, ¿no? Tengo dos objetos. Estos dos objetos chocan, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar pegados? No. Van a hacer acción, van a hacer reacción. Y dice que, aquí lo que dice aquí, si aquí interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo del cuerpo 1 por el cuerpo 2 va a ser igual pero opuesta, por eso van a chocar y se van a separar, van a chocar y se van a separar. Entonces eso es lo que pasa en una colisión o choque automovilístico, ¿no? Chocan los autos y se separan, ¿no?
Hay un ejercicio por ahí que viene en la guía, o llegaba a venir en las últimas guías, donde nos habla de que qué pasa si está una persona parada en el supermercado y llega un carrito del supermercado e impacta. Entonces no va a quedar así. Vean lo que pasa con mi mano, vean lo que pasa. No va a quedar así, así pegado no va a quedar. Lógicamente va a haber una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Entonces va a salir disparado por acá la persona y va a salir disparado por acá el carrito, ¿no? Entonces dice ejemplos. ¿Cuál es el valor de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual produce una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado? Entonces fuerza es igual a masa por aceleración, como lo veíamos en la fórmula aquí. Son tres variables: aceleración, fuerza, masa. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y peso es igual a masa por gravedad. Entonces dice, ¿cuál es el valor de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual se produce, la cual aceleración de 3.5 de 3 metros cuadrados? Pues tenemos masa 30 kilogramos, aceleración 3 metros sobre segundo cuadrado. Fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Muy sencillo, multiplico el 30 por el 3 y tengo 90 newtons. ¿Por qué? Porque un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es el peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos? Masa es igual a 60 kilogramos. Gravedad, aquí no me la dan, pero ya sé yo que debe de ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si me la dan en metros sobre segundo cuadrado. Si me la dan en centímetros sobre segundo cuadrado, entonces 981 metros sobre segundo centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo. Al final 60 por 9.81 me da 588. Aquí es a donde quería llegar. Esta fórmula me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque nos habla de la fuerza de atracción entre los cuerpos. Permítanme un tantito. Por mi globo terráqueo, sí, ya está un poquito desgastado, pero todavía funciona. Entonces la fuerza de gravitación universal, a diferencia de la fuerza de gravedad, nos dice que la ley de gravitación universal es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Puede ser generalmente entre dos planetas, ¿sí? Separados a una distancia determinada, y esta es proporcional al producto de sus masas, masa por masa 2, e proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, aquí también es importante saber que la Tierra gira de derecha a izquierda o izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación son importantes tenerlos presentes, ¿no? Entonces la Tierra gira de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, bueno, fuerza es igual a gravedad. Aquí tenemos una G grande. Esta es la constante de gravedad universal. La constante universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Es lo que les decía, newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la constante de gravitación universal. Ahora, esa constante de gravitación universal multiplicar a lo que resulte de la masa por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia, el cuadrado de las distancias que los separan, ¿no? Entonces, bueno,
Más adelante vamos a hacer un ejercicio de estos para los de universidad. Para los de Comipems nada más les piden la fórmula de la gravitación, la explicación, pero no les piden ningún problema. Para los de universidad sí les piden aplicar un problema de ley de gravitación universal y la ley de Kepler y todo eso, pero bueno. Son dos leyes de Kepler. Equilibrio rotacional, aquí hablamos de la torca o de la rotación. El momento de torsión es como la tendencia a producir un cambio en el movimiento de rotación y queda definida por la siguiente ecuación. Momento es igual a fuerza por distancia o por desplazamiento, donde D es el brazo de palanca que se mide en metros, M es el momento de torsión, torca, se llama momento de torsión o torca. Por ejemplo, yo tengo este brazo, ¿no? Entonces al momento de girarlo así, al momento de moverlo, está generando una torca, un movimiento, un desplazamiento. Claro está, tiene un punto de apoyo, ¿no? Entonces, lógicamente, si el brazo cae más hacia acá, pues va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, eso tiene una dinámica, ahorita la vamos a ver. Entonces, momento de torsión o torca es igual a fuerza por desplazamiento. Decíamos que el momento de torsión se mide en Newton por metro, fuerza Newton, brazo de palanca en metro. El brazo de palanca se define como la distancia que hay medida perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza dada por causar un movimiento de rotación. O sea, la distancia que hay de este apoyo, de este equilibrio acá, ¿no? O de este equilibrio acá. Entonces, de eso va a depender. Aquí está el ejemplo de ustedes. Ejemplo, comprobar que la siguiente palanca se encuentra en equilibrio. El M2 es 200 newtons y el M1 son 100 newtons. Y aquí tenemos en cero, ¿no? En cero está la base o el punto de equilibrio, ¿no? Entonces dice, M2 es igual a 2 por 200 es igual a 400 y M1 es igual a 4 por 100 es igual a 400 newton por metro cuadrado. Efectivamente, las dos o los dos momentos de torsión o los dos brazos de palanca son iguales, por lo tanto el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? Luego vamos con el trabajo mecánico, o que es decíamos que la mecánica estudia el movimiento. Entonces el trabajo mecánico es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por la distancia que recorre un cuerpo. Esto es una magnitud escalar y se encuentra con la letra T. Trabajo mecánico es igual a fuerza por desplazamiento. En el caso de que hay un ángulo de referencia, que hay un ángulo de inclinación, y un ángulo de inclinación, acuérdense que forma una tangente. En el caso de que hay una tangente, el trabajo mecánico va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo de inclinación, ¿sí? Como por ejemplo aquí, al momento de utilizar trabajo mecánico para y echar a andar este carro que se quedó sin batería, probablemente por eso se quedó parado, llega a pasar mucho al se quedó sin batería, se quemó ¿cómo se llama? El radiador. Es muy común que la gente que no sabe de autos no le eche agua, entonces pasó algo ahí, el carro se quedó parado, entonces hay que usar la fuerza para poder empujarlo y que este carro pueda volver a entrar en función. En el caso de esta persona que está jalando un bloque de hierro, algo, ahí hay un ángulo de inclinación. Aquí se puede ver que hay un ángulo de inclinación entre la cuerda y aquí está, ¿no? El ángulo de inclinación. Entonces aquí nada más sería por fuerza, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y aquí sería trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Sale? Aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo gráfico de esta aplicación de la vida cotidiana de la física. La unidad básica del trabajo en el sistema internacional es el newton por metro, y un newton por metro equivale a un joule, y es la misma unidad que mide la energía, o sea que la energía se mide en joules. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Trabajo efectuado sobre un cuerpo, si al aplicarle una fuerza horizontal de 100 newtons se desplaza 5 metros. Como es una fuerza horizontal, no hay ángulo de inclinación. Si fuera una fuerza vertical o perpendicular horizontal, entonces sí hay ángulo de inclinación. ¿Sí? Horizontal, no hay ángulo de inclinación. Perpendicular, hay ángulo de inclinación. ¿Sale? Fuerza es igual a 100 newtons. Distancia o desplazamiento son 5 metros. 100 por 5 es igual a 500 joules. Bien.
Aquí hay otro ejemplo. ¿Qué trabajo se realiza al levantar un cuerpo 900 newtons desde